Días o buenas tardes a todas, a todos. Que digo buenos días porque como llegué a las 6 de la mañana en el avión, todavía estoy de buenos días. Por eso también te tomar café sin azúcar para... Además del calor al frío, ¿no? Bien, muchísimas gracias, embajador, por permitirme estar esta mañana con todos vosotros y vosotras para hablar un tema que yo creo que sabéis todos más que yo, por el mero hecho de ser latinoamericanos y estar viviendo en vida esos procesos de integración, ¿no? Y que de alguna forma tienen una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que hay algunos otros ejemplos históricos que empezaron funcionando regular, luego bien y ahora con dudas, ¿no? Como es el proceso de integración europea. Y la amenaza o el inconveniente es que estamos en el sur y hay un norte. Y ese norte siempre ha sido el que ha marcado la pauta, no precisamente para bien, de toda esta región, de todo este hemisferio, ¿no? Y no es el recurso torpe o sencillo de decir que los Estados Unidos de Norteamérica son los malos, no, es que lo son. O sea, quiero decir que siempre hay un aspecto positivo y algunos negativos, pero en la historia de la construcción de la integración latinoamericana, desgraciadamente, no ha contribuido positivamente Estados Unidos. Ha habido como una especie de extracción de la esencia latinoamericana hacia una especie de contrato de adhesión permanente y absoluto a unos planteamientos, primeros de seguridad, segundos de fuerza militar, terceros de lucha contra el crimen, luego de modelo de democracia, como si el único modelo posible fuera el que venía impuesto desde arriba hacia abajo, ¿no? En forma vertical y no horizontal, que además es el que proclama precisamente el organismo que representa hoy por hoy, con todas sus contradicciones, la esencia de la universalidad y de la igualdad entre Estados, que es las Naciones Unidas. Precisamente esa igualdad entre los Estados es la que motivó su aparición, aunque luego en el desarrollo de la misma no exista esa igualdad, como sin duda tendremos ocasión de comentar a lo largo de este encuentro. Dicho esto, la ventaja a la que yo me refería es decir que tenemos modelos que ya han funcionado y que están funcionando tanto en el ámbito económico, político y de derecho. Es verdad que en los procesos de integración, por lo menos en el inicial, en el europeo y desde luego en este también, aunque menos, siempre ha primado más lo político y lo económico sobre lo que es los derechos de la sociedad civil, los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y la configuración de los instrumentos para proteger esos derechos humanos y potenciarlos. También es verdad que, aunque en estos días está siendo cuestionado ese sistema interamericano de derechos humanos, tengo que deciros que desde fuera de Latinoamérica, el sistema interamericano de derechos humanos, con la Corte Interamericana principalmente, quizás la Comisión podamos discutirla un poco más en su forma, configuración y sobre todo padrinazgo, es un modelo, quizás el modelo más integrador que hay y más potente de defensa de los derechos humanos. Las sentencias, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son ejemplo en el mundo entero y bastaría con echar la vista atrás para ver que, sin perjuicio de que puede haber zonas grises,
Pero realmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido en forma muy importante a esa configuración de derecho que debe de haber en cualquier conjunto de países que aspiran a iniciar, desarrollar y continuar un camino juntos. En el ámbito de la lucha contra la impunidad, por ejemplo, es evidente, ¿no? Hay sentencias paradigmáticas que han cambiado el curso de la historia en un país determinado. Después de años de impunidad o de vigencia de leyes de impunidad, las decisiones de la Corte han cambiado esa perspectiva. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el caso de Perú, los casos de Barrios Altos y La Cantuta, esas masacres que fueron realizadas y ejecutadas por servicios operativos militares y de inteligencia y con la participación, como así ha sido declarado en sentencia, de Fujimori, pues en el año 2001 fue puesto de manifiesto y la Corte Interamericana dio un paso importante y la ejecución de esa sentencia determinó que finalmente Fujimori fuera condenado. Casos más recientes, como por ejemplo pues la sentencia sobre el caso Juan Gelman, también es de una importancia grande con todo el conflicto posterior que se está suscitando ahora en el vecino Uruguay. En caso de El Salvador, uno de los países con una impunidad más consolidada, que por una parte en la Comisión de la Verdad dio luz verde a la justicia en el año 93 y al día siguiente una ley de amnistía que impedía toda acción de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana sobre la masacre del Mozote de diciembre del año pasado ha determinado que por primera vez, hace una semana apenas, o menos de una semana, la Fiscalía General de El Salvador y la Corte Suprema hayan decidido, a pesar de la ley de amnistía, cumplir la sentencia y decir que se investiguen esos hechos porque son crímenes de lesa humanidad que no pueden estar amparados por la amnistía. Eso es importante. Es decir, se ve que el impulso del derecho que siempre tiene que acompañar a un proceso de integración regional o internacional, aquí ha funcionado. O en Brasil, el caso de la sentencia respecto de la masacre de la guerrilla araguaya en diciembre de 2010, dio inicio a una serie de sentencias que ha producido, aquí en menor escala, pero también ha producido el cuestionamiento de la ley de amnistía y la existencia o la conformación de comisiones de la verdad. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que hay un componente en un proceso de integración política y económica que es el de derecho y el de la defensa de los derechos humanos y protección de los derechos humanos, que a veces se ha olvidado, pero que resulta fundamental y que desgraciadamente cuando se margina o se pospone, al final lo que sucede es que el sistema se tambalea. El sistema se nos puede venir abajo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en este momento en la Unión Europea. La Unión Europea, cuando en 1950 comienza su andadura en el ámbito político y económico, tarda mucho tiempo, a pesar de que la Convención de Derechos Humanos es temprana, pero tarda, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, tarda en generar mecanismos de configuración y de acción o de actuación operativa en defensa de esos derechos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al ámbito de la justicia. Es decir, no hay gran dificultad en el acuerdo político-diplomático
no hay gran dificultad, quizás donde menos, en el acuerdo económico, pero surgen los problemas cuando nos referimos a los mecanismos a través de los cuales se van a hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en cada país. Es decir, incluso con esa Corte Interamericana o con ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luego hay un subproceso que es el de el reflejo de esa doctrina o de esas decisiones en cada uno de los países y la voluntad por parte de los países de cumplir en forma proactiva y avanzada en defensa de sus ciudadanos esas decisiones. Y eso no es fácil, es decir, porque ahí se produce lo que yo defino como una especie de nacionalismo a la inversa. Es decir, al principio se protege y se decide que nos integramos en ese sistema y cuando la situación es adversa ponemos en duda el sistema, lo cual no quiere decir que no pueda haber razones, las puede haber. Pero claro, siempre serían ir hacia una reforma, hacia una modificación, hacia un camino de integración y no hacia un camino de desconocimiento que desgraciadamente se produce cuando esos organismos internacionales, y no penséis que me estoy refiriendo a ningún país concreto, sino en general, no aceptan, no asumen el cumplimiento de las obligaciones que esos organismos establecen cuando han sido creados por ellos mismos. Eso desgraciadamente está sucediendo, por ejemplo, en Europa. Y puede suceder aquí, o de hecho sucede. Uno de los grandes fracasos del proceso de integración europea, y aquí esperemos que no lo sea porque es la situación diferente, son las políticas migratorias. Es decir, es tremendo. O sea, para mí como europeo, como jurista y como defensor de derechos humanos, que he defendido, que he peleado y como juez por la integración de los migrantes, por la igualdad de derechos, y en eso realmente España ha sido un país que siempre ha defendido esa integración y dentro de la Unión Europea era uno de los que más se caracterizaba por esa defensa y por esa apertura hacia la integración, probablemente porque teníamos una vocación más universal, abierta hacia Latinoamérica, aunque también era más de fachada que de contenido, como al final se ha comprobado, ¿no? Mientras que no había problema. En el momento que se ha producido la escasez, la culpa es del extranjero, la culpa es del migrante, ¿no? Y se producen situaciones tan grotescas como el hecho de que, aun cuando normalmente los emigrantes ocupan espacios que los nacionales ya no desarrollan, aún en ese caso todavía se desarrolla frente a los mismos una política de aversión. Cuando me refiero a aversión no me refiero a la gente, que cada uno puede tener el concepto que quiera, me refiero a la política gubernamental, ¿no? Y ahora nos encontramos en España, por ejemplo, que cuando se ha venido la crisis encima y se ha distribuido una política de casi expulsión de los inmigrantes, problemas colaterales graves, como son, por ejemplo, la asistencia a las personas mayores. Nadie se había dado cuenta en España que el 95% de la asistencia a las personas mayores estaba siendo prestada por personas inmigrantes, principalmente de Latinoamérica. Con lo cual, la labor social e integradora de la tercera edad o de la edad de los mayores, que estaba siendo desatendida por hijos y nietos, es decir, por los familiares, no es que no los quieran, no, es que ya no entraba en la cabeza del ciudadano y de la ciudadana española el cuidado de los padres o de los abuelos, ¿no? Es algo ya que, como la agricultura, ya nadie se dedica en España
a cultivar el campo, ¿no? Porque sale más barato a lo mejor traerlo de Marruecos o de cualquiera. Esa es la globalización económica, ¿no? Con todos los problemas que, por ejemplo, en este hemisferio está produciéndose, ¿no? Con esa situación. Pero nos damos cuenta ahora, claro, cuando se han empezado a ir mujeres y hombres que estaban cumpliendo esa labor, se han encontrado las familias, hijos e hijas, que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y no es un caso ni dos, es general. Es decir, no hemos sabido valorar, no hemos tenido ese proceso de integración real. Se produce muy claramente, muy claramente con la etnia gitana, por ejemplo. Es tremendo, ¿no? Los españoles normalmente somos mentirosos. Somos bastante mentirosos, soberbios y mentirosos. Y sobre todo, si nos preguntan algo, nosotros siempre somos los primeros. Como dice el refrán, dice, haz lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Bueno, más o menos así, ¿no? Es decir, si a un español le pregunta, ¿eres racista? Dice, no. ¿Eres xenófobo? No. ¿Crees que los inmigrantes deben integrarse? Sí. Ahora, si le haces la pregunta, ¿te importaría que un miembro de tu familia se uniera a un gitano? No, ¿cómo? No, ellos que vivan su vida, no. ¿Te gustaría que se integrara un inmigrante tal? No, entonces, es decir, es una doble moral absoluta, ¿no? Y ese es el gran fracaso de la Unión Europea, que al final de 50 y tantos años, ya de 63 años, nos vemos con una isla de Lampedusa en Italia, donde hay miles y miles de inmigrantes que están ahí, que viven, que están ahí y que no saben lo que hacer con ellos. Es decir, la migración, que ha sido una política de cultura, ha sido la transmisión de la cultura universal a través de la historia, nos encontramos ahora que, además de un problema, es prácticamente una situación de desestabilización de un proceso de integración que en ese ámbito ha fracasado. Y ha fracasado porque no se desarrolló desde el principio en forma paralela con la protección de los derechos humanos, que ya estaban, la Declaración Universal ya estaba 2 años antes. Por tanto, ha habido una prelación de lo económico, de lo político, y no de los derechos fundamentales que, en definitiva, integran los otros 2 ámbitos. Porque yo lo que creo es que muchas veces los líderes políticos obligan que es que están representando a personas, a ciudadanos y ciudadanas. Parece como que es que o somos números o somos cosas. Y entonces se nos ubica en unas casillas determinadas, pero después no se dan cuenta de que nos movemos, andamos, reivindicamos, exigimos, tenemos derechos que se nos desconozca, y con ponerlos en las normas, pero después no aplicarlos, se tranquilizan las conciencias, ¿no? Entonces ha faltado no tanto la creación de las estructuras que ya están, sino rellenar esas estructuras realmente con sociedad, con humanidad, con participación de la sociedad civil. El gran reto desde hace años, pero sobre todo ahora mismo, es el de asumir por parte del poder político y económico la participación y el control cada vez más necesario por parte de la sociedad civil de las estructuras económicas y políticas. Eso es lo que no quieren. No se quieren. Da miedo, da pánico. Además, no tienen nada que ver cuando se pongan un grupo, apenas mucho, con un pañuelo en la cabeza y frente a un domicilio, comienzan a ponerse nerviosos. Si hay una reivindicación, se ponen nerviosos. Si hay un escrache, se ponen nerviosos. En España, por ejemplo, ahora incluso están por reformar el Código Penal para criminalizar la protesta porque hacen escraches a los políticos.
No, pero es grave, porque eso después no es solo que ocurra, sino que se refleja en todo el desarrollo político, en pérdida de libertades, en mantenimiento de esa posición a nivel internacional y, consecuentemente, en una renuncia a lo que debe de ser precisamente la esencia de procesos de integración regionales, que es hacer desaparecer todos esos límites. Es decir, es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Pues porque no ha habido ese acompañamiento, ese caminar juntos que, como nos decía el embajador al principio y antes de venir aquí, en la charleta que hemos estado, pues esa iniciativa, por ejemplo, en Mercosur, ¿no?, de que en las cumbres de Mercosur haya también una cumbre de la sociedad civil, es una idea muy válida, ¿no? Siempre que se haga no solamente como marketing. Claro, porque esa es otra. Es decir, lo de tranquilizar las conciencias, eso ya sabemos cómo se hace, ¿no? Pero lo importante es que si se pone un mecanismo de esa envergadura en marcha, es para realmente asumir la esencia. Y ahí sí, ese caminar juntos entre la sociedad civil organizada y quienes desarrollan el poder político y diplomático es la senda segura para que cualquier proceso de integración se produzca. En Latinoamérica y en el Cono Sur hubo lo que se llamó una operación Cóndor, de eliminación, detención y desaparición sistemática de personas por razones políticas, ideológicas, entre una serie de países que hoy forman parte, por ejemplo, de la UNASUR o de Mercosur o de la CELAC, ¿no? Bien, pues si aquello ocurrió, es bueno que en ese proceso de integración seamos capaces, como me consta que se está intentando, por ejemplo, en Mercosur, de hacer un plan Cóndor a la inversa, un plan Cóndor desde la legalidad. Para, no solo, ojo, no solo para investigar aquellos hechos, no solo para develar cuál es la situación real hoy todavía en el ámbito de la memoria, de la verdad, de la justicia y de la reparación de lo que ocurrió, sino de las consecuencias que aquella omisión sistemática produjo en el hoy y en el mañana. Y proyectar esa legalidad, eso en definitiva es la integración de una región o de una parte del mundo como es Latinoamérica. Latinoamérica, precisamente por la historia tan violenta de las últimas décadas del siglo XX y en algunos países todavía ya en el siglo XXI, donde hemos tenido algún que otro golpe de Estado o intento de golpe de Estado, tiene o ha sufrido en propia carne toda la ausencia de mecanismos de justicia o de justicia como elemento integrador de cada una de esas regiones. Pero, precisamente como consecuencia de ello y la evolución posterior, con iniciativas como por ejemplo la que se produce en este país, lo he dicho en más de una ocasión, es decir, la respuesta que desde 2003 se produce en Argentina con una decisión política clara y definida del presidente Néstor Kirchner, que es seguida por el órgano legislativo, después por el órgano judicial máximo y por los propios actores judiciales y de la sociedad civil, que era la única que había en una línea continua mantenido la posición desde la represión hasta el día de hoy, pues es una senda absolutamente memorable, que probablemente se puede dar en un país en el que claramente se visualiza que la política de derechos humanos debe ser una política de Estado. Y eso no es tan fácil. Yo siempre digo, yo votaría a cualquier gobierno que en su programa de gobierno pusiera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fijaros si estaríamos protegidos, ¿no? Lo importante, por tanto, en cualquier proceso de integración es aprender de lo que no se ha hecho bien y suplir
con ello lo que debe de hacerse. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, ya he mencionado el Plan Condon. Ahí hay algunos aspectos de otros procesos de integración, como el europeo, que nos pueden valer. Es decir, en 2013, ya en siglo XXI, después de todos los procesos de aproximación económicos, políticos, diplomáticos, no hay razón para que no haya una confianza, un principio de confianza entre los distintos países, hermanos, o de un mismo nivel. Es decir, si nos fiamos los unos de los otros para los temas económicos, si nos fiamos para los políticos, resulta bastante contradictorio que no nos acabemos de fiar para los judiciales. Y que cuando se trata de proteger a las víctimas o de mover a presuntos delincuentes de un sitio a otro para que sean juzgados, comienzan todos los problemas. Es decir, comienza una desconfianza entre esos mismos estados. Eso es llamativo. ¿Por qué ocurre eso, no? Superar esa desconfianza de los sistemas de derecho conlleva no solo esa solidaridad y esa normativa, sino una creación de espacios de convergencia legislativa cada vez más claros, es decir, normas que desde los distintos países protejan por igual a los diferentes ciudadanos y ciudadanas que integran los mismos, con instituciones que faciliten la acción y protección de los derechos de los organismos judiciales. La iniciativa de ese espacio en UNASUR de derechos humanos es una buena idea. ¿Y tú sabes, Federico, de quién es esa idea? ¿Tú sabes? ¿No sabes de quién es? Pues de Néstor Kirchner. En el año 2005 yo conocí al presidente Kirchner, julio de 2005, a final de julio. Y me sorprendió la visión que tenía este hombre, aparte de todo lo demás, del área de aquí mismo, de la lucha contra la impunidad y demás, que él dijo, juez, tenemos que conseguir un espacio de derechos humanos, un mecanismo de protección de derechos humanos en el UNASUR, en esta comunidad de países, porque el sistema interamericano de derechos humanos está bien, pero es demasiado generalista y no nos protege. Pero lo decía en el sentido de integración, que es lo que me llamó la atención y me atrajo. No decía sustitución, tengo que decirlo así, yo no oí la palabra sustitución, sino integración, complementar precisamente para que no hubiera grietas ni resquicios. Por tanto, la modificación, el cambio de instituciones como por ejemplo el sistema interamericano está bien. Todos evolucionamos, la situación no es lo misma desde hace 20 o 30 años que la de ahora. Las cuestiones no son inamovibles. Si nos vamos a Naciones Unidas y nos fijamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que de alguna forma nos gobierna universalmente a todos, pues hombre, ya es tiempo de que ese Consejo de Seguridad cambie en cuanto a su forma, conformación, derechos, obligaciones y sobre todo que evolucione de lo que fue su creación en un momento histórico determinado en el que tenía sentido que 5 potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial tuvieran un derecho de veto para equilibrarse, a una situación de hoy donde no pueden cualquiera de esas 5 potencias determinar una sola de ellas la imposibilidad de iniciativas universales y que se sustituyen inmediatamente en función de la fuerza que tiene el país respectivo en una acción unilateral que quebranta precisamente los avances que se han producido en la humanidad, ¿no? Lo mismo ocurre
en el sistema interamericano de derechos humanos, marcando la diferencia. Es decir, ¿se puede mejorar el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí. ¿Se debe mejorar? También. ¿Se debe de redefinir cuál es el papel de los Estados Unidos de Norteamérica en estos organismos interamericanos en los que participa pero no asume la jurisdicción de los mismos, no acepta las decisiones? Evidentemente sí, eso es un sarcasmo, ¿no? Es una pura contradicción que no tiene más que una justificación: la lana. Es decir, como ponen la lana, pues entonces hacen. Y claro, eso es comprensible que se produzca la reacción por parte de algunos países, que no la del abandono. Yo no soy partidario de que cuando se construye un sistema interamericano de derechos la decisión sea abandonarlo. No, hay que reforzarlo. Hay que hacer todo lo necesario para denunciar esa situación y para conseguir que se modifique y que andemos por la misma senda, hombro con hombro. Porque la dispersión, al final, debilita no solo a los ciudadanos de un país que se separe, sino a toda la comunidad interamericana, porque cada vez más, si nos creemos lo de la aldea global, estamos absolutamente interactuando en todos y cada uno de nuestros países, de una o de otra forma. Cada cosa que hacemos afecta a alguien de otro país, o de otro país nos afecta, o un mercado nos afecta, o unos precios nos mandan a la miseria, o unas decisiones del Fondo Monetario Internacional nos echan a la linde del río, ¿no? Es decir, la idea, por tanto, es esa evolución, esa exigencia. Yo creo que en este momento en Latinoamérica se está viviendo un momento muy importante. La línea norte-sur absoluta de imposición, no solo de política, sino de economía, desarrollo social, etcétera, ya no es vertical. Es decir, el empoderamiento latinoamericano en el desarrollo de derechos humanos es el más potente a nivel mundial, probablemente porque ha sufrido más que nadie. Pero esa es una realidad. En ninguna otra región del mundo, ni siquiera en la vieja Europa, en la que los resurgimientos fascistas, xenófobos, racistas están a la orden del día y una forma altamente peligrosa, ni con la política migratoria, como decía antes, que es un clamoroso fracaso a nivel europeo, son ya ejemplo. No lo están siendo. Lo cual no quiere decir que no nos haya servido los aportes que durante décadas han hecho para que precisamente ahora los sistemas más integradores y protectores de derechos humanos estén aquí. Tenemos constituciones como la de Ecuador o como la ley de la madre tierra de Bolivia, donde están el reconocimiento de derechos más avanzado del mundo, los derechos de la naturaleza como derechos humanos, calificando a la naturaleza, la madre tierra, como titular de derechos humanos, que realmente es así. Es decir, son proyecciones que se están generando aquí, como digo, precisamente porque la evolución mayor está aquí por el sufrimiento previo mayor que se ha producido. Y ese acervo es el único que no se puede perder. Y no se puede perder por acción de ninguno de los responsables políticos. La mentalidad de los dirigentes políticos no puede estar ya solo la de sus ciudadanos, como una especie de derecho de propiedad sobre los mismos. Somos ciudadanos universales, somos ciudadanos integrados en un sistema de derecho cada vez más universal. Por tanto, no tienen derecho ningún gobernante de cualquier país, en tanto en cuanto los demás formamos parte de mecanismos de integración regional, de hacer lo que le dé la gana por su cuenta.
Esa es mi concepción democrática de los procesos de integración. Es decir, no es que alguien diga, ya no me gusta, me voy. O ahora me gusta menos y me quedo en parte. Ahora ya me gusta más, ya vuelvo. No, todo tiene que ser conjunto, tiene que ser como una trabazón. Si no, ¿qué esfuerzos estamos haciendo, no? Cuando esa idea se tiene, se hace mucho más fuerte el movimiento, más reivindicativo, y la presencia internacional de unos derechos unidos en una región o en un conjunto de países se hace mucho más potente. Latinoamérica, por ejemplo, en otro de los temas que tiene que evolucionar y que necesariamente lo está haciendo, es, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Es decir, es una realidad, y no ya me voy a remontar a la invasión, al genocidio de la conquista, todo eso ya lo sabemos y lo admitimos. Yo creo que hasta el más reaccionario de los colonialistas lo asume, ¿no? Es decir, es el ahora, es la integración. Una integración latinoamericana no puede ser real si a su vez no es plural, si no es diversa, si no tiene en cuenta cada uno de los cientos o miles de pueblos originarios que existe. Alguien dice, bueno, pues es que ya estamos los países, ya están los países, pues que cada uno... No, es decir, los países son divisiones administrativas. Las fronteras son coyunturales. Yo cuando me ponen ahora este verano en España, había una bronca ahí con el gobierno y con Gibraltar y con esto y tal. Parece que era lo único que podía pasar en España cuando se nos está hundiendo el puñetero país, y que el canciller lo único que hacía era fijarse, le faltaba poner los cañones apuntando a la roca de Gibraltar diciendo Gibraltar español como en la época de la dictadura, ¿no? Es decir, bueno, no, mire, sí, es distinto. Agarre a los ciudadanos del campo de Gibraltar, españoles y gibraltareños, y haga procesos de convergencia. Si están trabajando permanentemente juntos, si están pasando de un sitio a otro, están interactuando, olvídese ya de los problemas. La cuestión de la soberanía, que siga su curso en los espacios de discusión diplomática, pero en lo que es la vivencia del día a día, a los gibraltareños os digo de verdad que le importa un bledo quién diga una cosa y quién diga otra. Claro, si lo exaltas, pues ya sale el genio español y la liamos, ¿no? Entonces, algo similar ocurre con los pueblos originarios. Los pueblos originarios, hay mucha gente que todavía no entiende el concepto, y digo, todavía gente que no entiende, gente de cada uno de los países, no de otros, ¿no? El concepto del mismo pueblo originario, su unión a la tierra, su concepción universal, cósmica, y nos guste o no nos guste, es algo que existe. Y por tanto, iniciativas constitucionales que ya se han producido en países como Colombia, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, en las que se reconoce esa realidad, falta la protección integral de los mismos. Las agresiones que se producen por motivos estrictamente económico-corporativos en Brasil, en Colombia, en muchos sitios, aquí en Argentina también, que si no se atiende el problema como se debe y con urgencia, nos podemos encontrar con problemas posteriores. Porque los movimientos sociales, bien lo sabéis, vosotros vivís este mundo, se empieza, se fraguan, empiezan y nadie sabe en un momento, con unas dimensiones que dice, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero no nos dimos cuenta, claro, porque no te has estado atento a lo que debías, ¿no? Entonces, como digo, el proceso de integración regional debe de ir de la mano de una política proactiva de protección de los derechos de los pueblos originarios y de respeto a esos principios de derecho universal que les protegen. ¿Y cómo hacerlo? Pues hacerlo con esa política en cada país de reconocimiento y también a nivel regional. Lo tenemos a nivel
internacional, con la Declaración de los Pueblos Indígenas, con el Convenio 169 de la OIT, es decir, los mecanismos están ahí, pero no se puede correr el riesgo de olvidar las realidades nacionales que hay en cada uno de los países. Y ya por último, para terminar, en el ámbito de la seguridad, es otro de los grandes problemas que a cualquier país agobian, que a los ciudadanos perturba y que a los gobiernos preocupa. ¿Cómo abordar, ¿no?, el problema de la seguridad? Desde mi punto de vista, bueno, esto daría para hablar mucho, ¿no? Si elegimos diferentes parcelas de la seguridad o de la inseguridad, pues a lo mejor tendríamos que estar mucho tiempo debatiendo, o sea, cómo hacer frente al crimen organizado, cómo hacer frente al narcotráfico. ¿Qué estamos? Después de que en 1919 en el Tratado de Versalles se decidiera la persecución del narcotráfico, porque antes no era delito, ¿qué hemos conseguido en 100 años casi? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto dinero se ha invertido en la persecución prohibicionista de la droga? ¿Cuáles son los resultados? Y siquiera plantear, aunque ahora ya se está planteando, una política alternativa, de momento tiemblan las estructuras, salen los fundamentalistas y te dicen a nivel internacional esto es intocable porque se hunde el mundo. No, hombre, el mundo no se hunde por esto, se hunde por muchas más cosas, por la corrupción, por lo que conlleva el crimen organizado, por llenar las cárceles con los extractos de sociedad más bajos y más abandonados, por llenar las cárceles de personas que la mayoría de ellos son delincuentes drogoinducidos, es decir, que delinquen para poder consumir. Bueno, eso está muy, muy claro, ¿no? Claro, a veces es la política más sencilla, ¿no?, sobre todo en políticas conservadoras, que es la de limpiar las calles. Sí, tú quitas. Allí en España hubo esa política en algunos ayuntamientos conservadores, específicamente en Madrid, y también en los gobiernos de derechas o de conservadores, era que no se viera. Que no se viera que en las calles había mendigos, que no se viera que en las calles había personas que se picaban con heroína. ¿Qué tal? Y luego, efectivamente, pues, oye, pues ya no hay en la Gran Vía gente tiradas por allí que se las veías pues que estaban con su dosis puesta y realmente no era un espectáculo agradable, pero como no es un espectáculo agradable tampoco ver a un gran banquero que se lleva los millones y millones a un paraíso fiscal. A mí no me gusta eso, desde luego, ¿no? Y otras muchas cosas, ¿no? O ver a políticos corruptos, o ver un golpe de Estado, o ver asesinatos, obviamente, ¿no? Pero es la sociedad que tenemos y la tenemos que mejorar, pero no haciendo así, sino solucionándolo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento fundamental de inseguridad que yo tenía la esperanza en 2000, hace 2 años, ¿no fue? Cuando en la Cumbre de las Américas, en Cartagena de Indias, pues dijeron que por fin se iba a abordar el estudio de la despenalización de algunas sustancias estupefacientes. Al final, hace unos meses salió el parto de los montes. El parto de los montes es que se confrontan 2 grandes montes porque van a tener, en la mitología, no van a tener unos hijos hermosos y tal, y luego salió un ratón, ¿no? Pues esto es lo que pasó con este informe, que salió un ratón. Es decir, después de tanto ruido y tan pocas nueces, ¿no? Es decir, pero es por el miedo que se tiene, el miedo al sistema preestablecido y a quien está en el norte, que tiene bastante que decir sobre este tema. Fijaos, cuando yo estudiaba este tema, esto ya me voy enrollando más de la cuenta. Se me va. Pero no renuncio a la anécdota. Cuando yo estudiaba este tema, el Tratado de Versalles de 1919 es el tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial, a la Primera Gran Guerra. Y fijaos por dónde yo lo había leído varias veces, pero no lo había leído completo. Por eso yo aconsejo a todos, juristas y no juristas, que los papeles hay que leerlos desde el principio hasta el final, ¿eh? Y yo había leído el tratado porque
era el que ordenaba la persecución del Kaiser Guillermo II de Hohenlohe, que era el Kaiser alemán que había provocado la Primera Guerra Mundial y que se había ocultado en Holanda. Entonces ordenan la persecución por crímenes contra la humanidad del mismo. Es la primera vez que se ordena eso. Y también junto después con el Tratado de Sèvres, que establece la persecución de los generales otomanos de lo que hoy es Turquía por el genocidio armenio, ¿no? Son los dos tratados que están. Pero yo no había leído que también el Tratado de Versalles es donde por primera vez se aprovecha para decir que hay que perseguir el tráfico de drogas, ¿no? Lo que hasta ese momento había sido la guerra del opio y demás del final del siglo XIX, que era un tema comercial entre China, entre Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, y por las cuotas de mercado y demás, al final Estados Unidos, con la política prohibicionista, impone. Y ahí es cuando comienza a ser delito, y luego todo lo demás, ¿no? Pero en esa política lo que me llama la atención es que eso, por fin, es lo único que se cumplió del Tratado de Versalles. Porque el Kaiser II de Hohenlohe se murió de viejo, fue amnistiado, fue protegido en Holanda, no dieron la extradición y ahí se acabó la historia. Y los generales después, con el Tratado de Sèvres turcos, empezó el juicio de dos de ellos, dieron un amago de golpe de Estado y se canceló absolutamente la investigación hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de 2010, en que se modifica el Código Penal en Turquía y ya dejó de ser delito decir que existía genocidio armenio. Porque hasta 2010 decir que había un genocidio armenio te llevaba a la cárcel. O sea que en algo hemos avanzado, ¿no? Pero sin embargo en la condena del tráfico de drogas y en llenar las cárceles de consumidores y de todo eso, eso ya sabéis que estamos en todo el mundo prácticamente al frente de lo absurdo, ¿no? Y ocultando lo que realmente debería de analizarse y profundizarse, tanto a nivel local como regional como universal, son las causas de que eso suceda así, ¿no? La pobreza, la desigualdad, etcétera, y las cuestiones meramente de mercado, de que si hay demanda, la oferta va a existir y además el negocio también, la oferta es barata, los medios de producción baratos, mercado asegurado y ganancia óptima y mecanismos para blanquearla, perfecto. El negocio es la cuadratura del círculo, ¿no? Pero en la política de seguridad regional muchas veces se ha avanzado, por ejemplo, ahí, el Plan Colombia, todo eso, las fumigaciones. Pero claro, nadie ha hecho en ningún país todavía, ni los jueces se han ocupado en hacer, por ejemplo, un estudio profundo del efecto de los glifosfatos sobre las comunidades originarias, que han producido muchos muertos y que todavía están produciendo consecuencias, tanto en Ecuador como en Colombia, como en otros sitios. Y se va rebajando ya el uso de glifosfatos, pero no se dice por qué, se va rebajando, se va desapareciendo hasta que desaparecerá. Y dirán, no, es que ya han cambiado la forma así, pero no se hace una investigación profunda. Yo me acuerdo que en el año 2000, el que era secretario del PNUD me dijo, estaba en Viena, y me dijo, bueno, éramos Pino Arlaki. Me llamó, nos reunimos y me enseña toda una información impresionante sobre los silos y depósitos de heroína que había en Afganistán y en las provincias limítrofes, en los países limítrofes, en Tayikistán y demás, a Afganistán. Y digo, y bueno, ¿y por qué me enseñas esto? Dice, no, a ver si puedes hacer algo tú desde tu país. Digo, ¿yo? Hombre, sí, hemos hecho cosas interesantes, pero ¿y cómo yo voy a...? No sé, esto es más contundente, planetario. Y dice, no, es que no consigo convencer a Naciones Unidas y a los países de que hagan una operación, no militar, sino una operación de investigación, porque ahí están los silos. Entonces uno decía, ¿y por qué? Simultáneamente, claro, lo que estaba pasando en Afganistán era preocupante, ¿no? Y luego se produce la invasión y ¿sabéis
cuál era el único tema que no se incluía en la operación Afganistán después de 2001, el narcotráfico. Y se decía que no, porque no tenía nada que ver con los talibanes. Carajo que no. Pero si era, pues yo decía, pero bueno, yo estuve viendo los documentos, que eran documentos oficiales de Naciones Unidas del área de narcóticos, donde se establecía la relación inmediata entre unos y entre otros. ¿Y sabéis cuándo se ha empezado a asumir que eso era así? Entonces ya han empezado a combatir en 2010. Bueno, pero en fin, esas son las contradicciones. Pero lo que venía a decir que la política de integración en el área de seguridad ha pecado normalmente de ir por una vía de seguridad a ultranza, olvidando todo lo que es derechos humanos. Y hay muchos que ladinamente dicen seguridad y derechos humanos son incompatibles. Los derechos de los delincuentes entorpecen la acción de la policía. Los jueces son unos malvados porque los ponen en libertad. La policía es inefectiva según los jueces porque no les aprietan lo bastante y no tenemos pruebas. En fin, de verdad que se oyen cosas absolutamente alucinantes. Y lo único que ocurre es fracaso del Estado, de los Estados, en la preparación científica, por ejemplo, de jueces, fiscales, policías y mandos operativos. De esa forma no se correría el riesgo y la tentación que se está viendo cada vez más y que es preocupante de acudir al ejército para solventar problemas que son de contenido civil. El ejército, el uso del ejército, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico es de locos. Ahí tenéis el ejemplo de México. En 6 años, en 7 años, 90.000 desaparecidos, según las estadísticas más fiables, aunque a efectos oficiales se reconocen solamente 50. Es decir, en una guerra absurda, que yo no voy a culpar al ejército, pero bueno, el ejército primero dispara y luego pregunta. La policía pregunta y luego algunas veces también dispara. Pero la presentación, bueno, a veces 50-50, ¿no? No, pero quiero decir que hay mecanismos que son los que hay que hacer de investigación, que los que hay que potenciar con una exigencia de cumplimiento de derechos humanos, de vigilancia por parte de los jueces. Mirad, en la lucha contra el terrorismo España ha sido siempre muy atacada porque no respetaba los derechos humanos y demás. Eso puede ser en parte cierto, pero en gran parte es mentira, ¿no? Pero bueno, es una dinámica y demás. Pero finalmente, yo me acuerdo que en 2006, desde 2000 yo venía batallando por una serie de reformas que no se consiguieron en España. En 2006 ya dije, la voy a aplicar directamente, los principios de Naciones Unidas y demás, en lo que es protección durante la detención incomunicada de las personas en el ámbito del terrorismo. Entonces yo ordené la instalación de cámaras de televisión en los centros de detención con proyección directa y control directo de jueces y de fiscales, la asistencia sanitaria durante la detención por médicos de designación de la propia familia, una serie de mecanismos. Bueno, os cuento que yo creo que fueron 10 o 12 denuncias las que recibí de los médicos forenses, de otros colegas, de la policía, de la Guardia Civil, una campaña mediática impresionante de que me iba a cargar la lucha contra el terrorismo, porque el argumento era porque no se le dejaba a la policía manos libres para hacer lo que tuviera que hacer. Al final, ¿qué se comprobó? Que hubo más efectividad en la acción tanto de la policía como de la justicia, porque se les obligó a actuar con más cabeza, con más investigación, con más impulso oficial, y las estadísticas se revirtieron absolutamente. Y a la vez también fue más protector para las propias fuerzas de seguridad, porque de verse sistemáticamente denunciadas por malos tratos o torturas, al menos había un documento fidedigno, inalterable, porque era por un mecanismo que no se podía alterar, que revelaba realmente
si había habido maltrato o no había habido maltrato. Y hoy día ya eso es un sistema generalizado, ¿no? Es decir, se puede conciliar la seguridad con las garantías y con la protección de los derechos humanos. En algo tenemos que avanzar, ya sabemos qué ocurre cuando eso no sucede. Cuando la arbitrariedad se instaura, pues produce unas consecuencias letales. Y a su vez también es el lugar donde se refugian algunos gobiernos, algunos mecanismos, sistemas de seguridad para no reconocer su propia ineficacia. Por tanto, esa política de seguridad, me cuesta decir seguridad democrática porque era la política de seguridad democrática de Uribe, ¿no? Y entonces se me ponen los pelos como escarpias. Pero una política de seguridad tiene que ser una política democrática participativa, es decir, la sociedad tiene que participar en el diseño de esa seguridad. ¿Por qué? Pues porque son los inmediatos receptores de la misma y algo tienen que decir. Con ello yo no estoy diciendo que tenga que haber unos comités o unas brigadas populares de seguridad. No. El monopolio de la acción policial y de la seguridad es del Estado. Pero no es incompatible con que esa política de seguridad sea participada a través de mecanismos de participación ciudadana organizada. Por supuesto que sí, claro que tiene que ser. Yo he visto, por ejemplo, en Ecuador, en Guayaquil, unos mecanismos de participación, de integración de comisarías ciudadanas y de interacción con la comunidad y de tener unos índices de un 80-90% delictivo permanente, bajar al 10 o al 11%, sin un solo disparo, ¿no? Es decir, son las concepciones que se tienen que hacer y es generar esa confianza también en el ciudadano para que participe. Por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción. A mí me duele la boca ya de decir cuándo vamos a conseguir, por ejemplo, una agencia anticorrupción que tenga competencia para inspeccionar todos y cada uno de los mecanismos e instituciones públicas, pero con participación ciudadana. Es decir, no solamente que tenga que ser siempre el policía el que investiga, no, pero también participando a través de unos mecanismos de designación de los ciudadanos que sepan y que puedan decir, mire, es que eso no interesa, ¿por qué no se focaliza aquí? Se ha hecho en otros países y ha producido resultados. Es decir, esos mecanismos de participación de los ciudadanos en la política de un país son cada vez más necesarios y es lo que tiene que cambiar. Y es lo que, al menos en este caso, es lo que sucede en mi país y en otros países, es quizás lo que tenemos que sacar de una crisis tan brutal como la que estamos padeciendo. Si después de haber tocado fondo, como estamos tocando, volvemos otra vez al mismo sistema y a los mismos errores, pues entonces ya no nos salva ni Dios que venga, no en forma de paloma como el Espíritu Santo, sino de ninguna manera. Es decir, es el momento, yo creo, aquí hacia arriba, en Europa, después de haber caído, de resurgir en los procesos efectivamente cada vez más integrados, con espacios cada vez más homologados. Aquí, ¿sabéis? Los únicos que tienen los espacios homologados, integrados y demás, las organizaciones criminales. Esas lo tienen perfectamente. No guardan fronteras, no guardan mecanismos, se ponen de acuerdo, se distribuyen los terrenos. Cuando no se ponen de acuerdo se pegan 7 tiros y se matan entre ellos y demás. Y nosotros mientras pues los vemos y vamos analizando. Yo siempre digo, bueno, pues hagamos medidas de alcance equivalente, aprendamos de ellos. Hay un libro genial que es de uno del clan Gambino de Nueva York, que fue condenado por lavado de activos, estuvo 8 años en la cárcel y en vez de estudiar cómo seguir blanqueando, pues decidió describir cuáles eran los mecanismos que la mafia tenía y para combatirla. Y ahora anda el hombre, yo creo que gana más que antes, porque va dando conferencias por todo el mundo
y entonces, explicando cómo funciona la mafia y cómo tenemos que hacer para combatir a la mafia. Y es genial. Sí, se llama el libro Aprenda de la mafia, sí. De modo que hay que aprender de aquel problema que tenemos que combatir y hacerlo con medidas de alcance equivalente. Es decir, nosotros, por ponerles un último ejemplo, en los años 90 teníamos un problema de cooperación importante como existe ahora en muchos países, aquí y en otras latitudes, ¿no? De desconfianza, de jueces a jueces. Teníamos una unión política y económica, pero la jurídica como que no nos fiábamos, ¿no? Los franceses nos decían a nosotros que no se fiaban de nosotros porque como teníamos a ETA, perseguíamos a ETA, pero ETA en el sur de Francia estaba siendo atacada por los antiterroristas, los grupos antiterroristas de liberación, y entonces los franceses nos pedían, oiga, pero persigue el terrorismo de Estado. España decía que no. Pues entonces no se fiaban. Con Suiza le decíamos blanqueadores, sois todos un paraíso fiscal, y los jueces de Suiza decían, pero bueno, ayúdennos a hacer algo. No, porque sois unos blanqueadores. Bueno, Italia, pues estaban los jueces, llegaba Berlusconi y decíamos, sois todos la Internacional Roja, que solamente me queréis joder, pero no. Bueno, una cosa demencial. Y creo que fue buena la idea en un momento determinado, a partir de 1996, después de los esfuerzos que cada uno pudo ir haciendo y que tienen nombres y apellidos en la historia europea en el ámbito judicial, pues decidimos decir, bueno, vamos a hacer algo en conjunto. No solamente en el nivel judicial, hicimos lo que se llamó la Appel de Genève, la llamada de Ginebra, porque nos reunimos en Ginebra y fue como una reflexión, una llamada a los políticos y las instituciones para la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y demás. Y realmente produjo un efecto porque lo único que hicimos fue como pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, hagan ustedes algo ya, ¿no? Y ahí los medios de comunicación tuvieron su papel muy importante en general. Y lo que se demostró es que la mayoría de las incidencias o aspectos negativos que tenía la cuestión era desconfianza de unos con otros. Es decir, de que cuando te reunías con alguien era más lo que se escondía que lo que se compartía. Yo me acuerdo que me decía un gran policía español cuando yo le decía, pero no tenéis las mesas de coordinación de seguridad entre los distintos cuerpos. Y dice, sí, pero allí cada uno vamos a ver lo que sacamos de los demás y que no se enteren de lo que tenemos. Digo, pues entonces, genial, viva la coordinación y viva la efectividad, ¿no? Y así te encontrabas con que te podías, y es real, de estar alguien investigando un individuo, el otro lo estaba investigando también, y se liaban a tiros unos con otros y mientras el delincuente se escapaba. Es decir, eso es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se evita eso? Aparte de las políticas, el control ciudadano, la participación de los ciudadanos en forma cada vez más necesaria y más efectiva. Bueno, muchísimas gracias. La Corte Suprema chilena ha pedido perdón por lo que dejó de hacer durante la dictadura, inmediatamente después de la represión, de no haber amparado a las víctimas, perseguido los delitos y perseguido a los que desde la dictadura quebrantaron esos derechos. Eso es muy importante. Para mí, yo soy juez y por tanto cada uno en nuestra profesión siente especial apego por la misma o desapego, pero en fin, con respeto a los arquitectos, si los arquitectos piden perdón por lo de Pinochet está bien, pero si lo piden los jueces es más importante porque eran los que tenían la obligación de proteger los derechos. Los arquitectos tienen la obligación de que no se caigan los edificios. Por tanto, es un hecho, yo creo que sin precedentes. Que una institución judicial pida perdón por no haber hecho lo que debía, pues sí, potente, sobre todo en mi país, donde el Tribunal Supremo lo que ha hecho es lo contrario, ¿no? Es decir, es condenar a quien, o tratar de condenar a quien estaba investigando esos hechos, ¿no? Entonces, yo creo que el legado de Salvador Allende está más vigente que nunca. Y al final, en el debe y en el haber,
tenemos un hombre que con sus contradicciones trató de adelantar a su país por la senda de la igualdad y de la lucha contra la desigualdad y la pobreza y demás, y en el otro fiel de la balanza, pues un dictador que se llenó los bolsillos de millones de dólares hasta que se los descubrimos, y que se murió pues con el señalamiento judicial y de toda la sociedad nacional e internacional en su contra. O sea que la historia siempre va a recordar a Salvador Allende y acaso quizás recuerde a Pinochet, pero siempre con referencia a aquel al que atacó de forma vil y cobarde.